¿Conoces la historia del bautismo de Jesús? Comenzó en el punto más bajo de la tierra, y ese punto no está en el fondo del océano, está en tierra firme, en una profunda fisura donde la corteza del planeta está, literalmente, desgarrándose. En ese lugar, el aire es más denso, y la presión atmosférica empuja el cuerpo hacia abajo de una forma que no se siente en ningún otro sitio. Y fue en ese escenario geológico, en esa especie de herida abierta del mundo, donde ocurrió este evento, un evento que acabó definiendo el rumbo de la historia tal como la conocemos. Para descifrar el motivo de esta ubicación específica, la inteligencia artificial Axioma recibió una única misión: analizar los datos geográficos e históricos de un tramo específico del río Jordán, conocido como Betábara. Alimentamos el sistema con todo lo que teníamos, desde mapas topográficos y modelos climáticos del siglo I hasta textos históricos de aquella época. La pregunta era directa. ¿La elección de ese punto fue un accidente, una decisión aleatoria de un predicador itinerante, o era algo calculado, con coordenadas definidas miles de años antes? La respuesta que nos dio el análisis fue matemáticamente clara. La probabilidad de que todos los factores que se alinearon en aquel lugar fueran una simple coincidencia era tan pequeña que rayaba en lo imposible. Aquel no era solo un río, era un escenario montado con una precisión escalofriante. El río Jordán corre por el fondo del gran valle del Rift, una falla tectónica inmensa que va desde Siria hasta África. Geológicamente hablando, es una zona de tensión constante, donde las placas de la Tierra se separan. Pero el dato más importante que arrojaron los datos fue la altitud, o mejor dicho, la falta de ella. El lugar del bautismo está pegado al Mar Muerto, que es el punto más bajo de toda la superficie terrestre. Estamos hablando de 400 metros bajo el nivel del mar. Es necesario detenerse y pensar en lo que esto significa. Para revelarse de forma definitiva, el creador del universo no eligió la cima de una montaña, como el Everest, para ser visto por todos. En lugar de un palacio en Roma o las escalinatas del Templo de Jerusalén, eligió el agujero geográfico más profundo del planeta, una elección que invierte toda la dinámica de poder. Mientras reyes y emperadores construyen torres para acercarse al cielo, el movimiento aquí fue el opuesto, hacia abajo. Los antiguos llamaban a este movimiento kenosis, el acto de vaciarse a sí mismo, de rebajarse por voluntad propia. La geografía del Valle del Jordán convierte esta idea abstracta en algo que se puede ver y sentir. Jesús desciende hasta la grieta más profunda de la tierra para comenzar su viaje hacia arriba. Es el punto más bajo posible. De ahí para abajo ya no existe nada. La propia palabra Jordán lo confirma. En hebreo, Yarden viene de la raíz Yarad, que significa descender o caer. El río que desciende. Nace en el monte Hermón, de nieve derretida y pura, y desciende con velocidad cortando la tierra, volviéndose cada vez más sucio y pesado con la arcilla y el lodo que arrastra, hasta morir en el Mar Muerto, un lago del que no escapa ninguna agua, un símbolo del final del camino. El río es la imagen perfecta del viaje humano, de un origen limpio a un descenso lleno de obstáculos e impurezas, terminando en un lugar sin vida. Y es en esa corriente, en esa agua turbia y pesada, donde entra aquel que era considerado el más puro de todos. Él entra en el flujo que simboliza la decadencia para darle la vuelta a la situación. La geografía, sin embargo, es solo el comienzo. Los datos históricos cruzados con las coordenadas de Betábara revelaron lo que llamamos resonancia histórica. Betábara, que en hebreo significa casa del cruce, no era un punto de paso cualquiera, era un portal histórico. Los algoritmos encontraron una correspondencia perfecta. El lugar del bautismo era el mismo punto geográfico donde, 12 siglos antes, el pueblo de Israel, liderado por Josué, finalmente atravesó el Jordán para entrar en la tierra prometida. El escenario era dramático. Después de 40 años en el desierto, tras la muerte de Moisés, Josué los lleva hasta la orilla del río. El nombre Josué en hebreo es Yeshua,
exactamente el mismo nombre de Jesús. El primer Yeshua hizo que el pueblo pasara por el agua para llegar a la tierra. El río se abrió y pasaron en seco. 1200 años después, en el mismo lugar, el segundo Yeshua, Jesús de Nazaret, hace el camino inverso. Él no atraviesa, Él entra en el agua. El primero llevó al pueblo a través del agua hacia la tierra. El segundo entra en el agua para llevar a la humanidad a través de la muerte hacia el cielo. Es una reescritura completa del código. La profundidad histórica va más allá. Hay otra memoria grabada en aquellas coordenadas. Fue allí donde el profeta Elías subió a los cielos. Elías golpeó el agua con su manto. El Jordán se abrió y fue llevado por un carro de fuego. Su discípulo, Eliseo, se quedó en la orilla, heredando su misión. La simetría es impresionante. Elías sube al cielo en el mismo punto donde, siglos después, el Hijo de Dios descendería al agua. El movimiento tierra-cielo se invierte a cielo-tierra. Los cielos que se cerraron para Elías se abrirían para Jesús. Betábara era un portal, un lugar donde la membrana entre los mundos era más fina. El escenario está listo, la iluminación es perfecta, el público, formado por gente sencilla y soldados romanos desconfiados, ya está posicionado. El escenario espera al protagonista, pero antes de que él entre, hay otro hombre allí, un hombre vestido de pieles, con una voz que parece un trueno en el desierto. ¿Quién es él? ¿Un loco? ¿Un rebelde? ¿O el último mensajero de un mundo a punto de acabar? Aquel hombre vestido de pieles no era un loco cualquiera. Era la única pieza que podía desbloquear lo que vendría a continuación. En cualquier proceso químico complejo, antes de que ocurra la reacción principal, se necesita un catalizador. Una sustancia que lo acelera todo, que crea las condiciones para la transformación, pero que a menudo se consume en el proceso o se retira en el momento exacto. La historia humana está llena de líderes y revolucionarios, pero al analizar los eventos del siglo I, la inteligencia artificial destacó una figura que no encaja en ningún perfil estándar. Un hombre que era menos una persona y más una función. Un vector apuntando a un único objetivo. Estamos hablando de Juan el Bautista. Para entender la profundidad de lo que ocurrió en el Jordán, necesitamos saber exactamente quién era el hombre que sostenía la cabeza de Jesús. ¿Por qué este ritual no podía ser realizado por el sumo sacerdote, con sus vestiduras de oro, en el templo de Jerusalén? ¿Por qué tenía que ser un ermitaño salvaje, a la orilla de un río fangoso? Alimentamos el sistema con todos los datos históricos disponibles sobre él, desde las menciones de Flavio Josefo hasta los manuscritos del Mar Muerto y los 4 evangelios, para construir un perfil completo. El resultado fue impresionante. No era solo un predicador, era un instrumento perfectamente diseñado para romper la realidad. Los relatos dicen que usaba una ropa de pelo de camello y un cinturón de cuero. Una reconstrucción histórica de este atuendo muestra algo interesante. El pelo de camello crudo no es un tejido suave, es un material áspero y espinoso, usado para hacer sacos o tiendas de campaña. Vestirlo sobre la piel desnuda significaba condenarse a una incomodidad física constante. Es lo opuesto a la relajación, una irritación continua en la piel que no permite que el cuerpo descanse ni un solo segundo. Esta elección de vestimenta era un código visual para la gente de la época. Era el uniforme del antiguo profeta Elías. El mensaje era claro. Elías ha vuelto. El análisis de su dieta revela otra capa: langostas y miel silvestre. Tradicionalmente, esto se ve como un símbolo de extrema pobreza. Sin embargo, un análisis bioquímico revela detalles fascinantes. Las langostas son proteína pura. La miel silvestre es glucosa concentrada y micronutrientes. Esto no es la dieta de un hombre que pasa hambre, es la dieta de un soldado de fuerzas especiales en una misión de supervivencia autónoma. Es combustible de alto rendimiento para un organismo que opera al límite. Juan no era un hombre débil y agotado. El modelado de su forma física sugiere un individuo con una resistencia increíble, capaz de vivir en el desierto durante años, soportando variaciones de temperatura de 40 grados positivos a cero.
Su discurso revelaba la misma dureza. Cuando gritaba «raza de víboras» o advertía que el hacha ya está en la raíz, no usaba el tono de un consejero espiritual amable. Es una retórica militar, directa y agresiva. No hay espacio para la diplomacia. El índice de conformidad social de Juan era 0. Llamaba a la élite de la nación nido de serpientes. Acusaba públicamente al rey Herodes Antipas de adulterio. Desde el punto de vista de la autopreservación, el comportamiento de Juan era suicida. Pero fue esa honestidad absoluta, rayana en la imprudencia, lo que lo convirtió en un imán. El pueblo estaba cansado de la jerarquía corrupta y complicada del templo. Necesitaban una voz que no viniera de un manual, y la encontraron en el desierto. Cerca del lugar del bautismo, en las cuevas de Qumran, se encontraron los manuscritos del Mar Muerto. Pertenecían a una comunidad religiosa cerrada, los esenios, que se retiraron al desierto para esperar el fin del mundo. La comparación entre las prácticas de los esenios y las de Juan muestra similitudes notables. Los esenios practicaban baños rituales diarios de purificación, vivían de forma ascética y citaban al profeta Isaías sobre preparar el camino en el desierto. Es muy probable que Juan haya crecido o haya sido entrenado en este ambiente. La Biblia dice que estuvo en los desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Sin embargo, el análisis identificó un punto de ruptura fundamental. Los esenios eran una secta cerrada. Se escondían del mundo, considerando impuros a todos los de fuera. Sus baños de purificación eran solo para los miembros y se repetían. Juan invirtió ese vector en 180 grados. Él fue hacia el pueblo. Estaba abierto a todos: soldados, recaudadores de impuestos, prostitutas. Y lo más importante, su bautismo era un evento único. No era un procedimiento de higiene que se repetía. Era un cambio profundo de mente, un punto de no retorno. La misión de Juan era preparar el terreno. Imagina que los corazones de las personas eran un suelo seco y agrietado. Juan vino a arar esa tierra, rompiendo las piedras del cinismo y la indiferencia, para que la semilla que Jesús lanzaría pudiera germinar. Sin ese trabajo rudo y preparatorio, el mensaje de Cristo habría encontrado una pared impenetrable. Y entonces llega el momento crucial. En la multitud de pecadores, entre soldados y gente común, aparece una figura que no emite la misma señal de imperfección que todos los demás. Metafóricamente, es como si en medio de cientos de firmas de calor apareciera una completamente fría. Juan lo siente. Sus sensores biológicos, afinados por años de ayuno y oración, comienzan a vibrar. Ve a aquel a quien esperó toda su vida, pero en lugar de alegría, siente un shock. ¿Soy yo quien necesita ser bautizado por ti, y tú vienes a mí? Esto es un error en el programa. El precursor intenta detener al rey. El siervo intenta detener al Señor. La lógica de la jerarquía terrenal grita que aquello está mal. Pero Jesús estaba a punto de romper esa lógica. ¿Y por qué esperó 30 años para hacerlo? La escena se congela en aquel instante de shock. El hombre que atrajo a multitudes al desierto, la voz que hacía temblar a los reyes, ahora duda. Su mano, acostumbrada a la aspereza de la vida salvaje, retrocede ante aquel a quien debería bautizar. ¿Soy yo quien necesita ser bautizado por ti, y tú vienes a mí? La lógica humana entera está contenida en esa frase. El menor no puede bendecir al mayor. El imperfecto no puede purificar al perfecto. Es un error de protocolo, un fallo en el sistema de jerarquías que gobierna el mundo. Para entender la profundidad de este momento, necesitamos resolver una paradoja que ha intrigado a los historiadores durante siglos. Los relatos indican que Juan y Jesús eran parientes. Sus madres, Isabel y María, eran cercanas. Genéticamente, había un lazo entre ellos. Entonces, ¿cómo podía decir Juan más tarde, yo no lo conocía? ¿Acaso nunca se vieron en 30 años? La inteligencia artificial, al analizar esta aparente contradicción, sugiere que la respuesta no está en la falta de conocimiento social, sino en la ausencia de una confirmación divina. La explicación más probable es que pueden haberse cruzado en la infancia o juventud,
como parientes lejanos. Pero Juan, que creció en la disciplina brutal del desierto, y Jesús, que vivió una vida común en Nazaret, siguieron caminos paralelos. La frase «yo no lo conocía» no significa «nunca he visto a este hombre antes». Para el análisis, significa «no había recibido la señal divina que confirmara su identidad hasta este exacto momento». Juan estaba programado para esperar una señal específica, un evento que activaría su reconocimiento final. Hasta entonces, Jesús era para él, quizás, solo un primo justo y silencioso. De vuelta a la orilla del río, Juan es la estrella del momento. Jerusalén entera acude a él. Tiene autoridad, poder y el fervor de las masas. La gente está lista para declararlo el Mesías. El ego de cualquier otra persona en esa posición se habría inflamado. Pero el perfil de Juan muestra una anomalía psicológica única, la completa ausencia de egocentrismo. Cuando le preguntan ¿quién eres tú?, responde con negaciones: yo no soy el Cristo, yo no soy Elías. Se define por lo que no es solo una voz, un sonido que prepara el camino para la palabra. Esta ausencia de ambición personal es crucial. Si hubiera habido cualquier rastro de ego en Juan, el encuentro en el Jordán habría sido un conflicto, dos líderes poderosos disputando el mismo espacio. Pero Juan entiende una ley fundamental de la física espiritual que él mismo formula: es necesario que él crezca y que yo disminuya. Él ve su propia popularidad no como un objetivo, sino como una plataforma de lanzamiento para el otro. Su misión era subir lo más alto posible, solo para que la transferencia de atención a Jesús fuera aún más impactante. Es por eso que, cuando Jesús se acerca, los sensores de Juan, agudizados por años de aislamiento y enfoque, se disparan. No está solo viendo con los ojos, está percibiendo una firma diferente. En medio de toda la estática espiritual de la multitud, de todo el ruido de las fallas humanas, detecta una señal perfectamente limpia, una frecuencia pura. Y esa pureza es lo que lo impacta. Su trabajo era lidiar con la suciedad, y ahora la pureza misma estaba pidiendo ser tratada como sucia. La respuesta de Jesús rompe el impasse. Deja ahora, pues conviene que cumplamos toda justicia. La palabra justicia aquí no tiene un sentido legal. Significa cumplir el plan, ejecutar el protocolo divino como fue escrito. Jesús no está pidiendo ser purificado. Se está identificando con las personas que vino a salvar. No se salta la fila. No pide un tratamiento especial. Se coloca en la misma posición que todos los demás, en el agua sucia, esperando su turno. Es el acto definitivo de solidaridad. Se convierte en uno de ellos para poder rescatarlos. Al oír esto, Juan entiende. No comprende la lógica detrás del plan, pero reconoce la autoridad en la voz. Él consiente. Y entonces ocurre. La mano del hombre del desierto, del catalizador, toca la cabeza de aquel que es la reacción misma. Es el paso oficial del testigo. A partir de ese momento, la curva de influencia de Juan, que estaba en su apogeo, comienza a descender, un camino que lo llevaría a la prisión y a la muerte. Y la curva de Jesús, que comenzaba en el punto cero, se dispara hacia el infinito. El protocolo de la jerarquía fue roto por un propósito mayor. El orden natural de las cosas fue invertido para establecer un nuevo orden. Pero esto plantea otra cuestión fundamental. ¿Por qué ahora? ¿Por qué Jesús esperó 30 años en silencio para dar este paso? ¿Qué reloj cósmico sonó exactamente en ese momento? La lógica del tiempo estaba a punto de ser revelada. El tiempo no es solo un río que fluye en una única dirección. Para la física, es la cuarta dimensión del espacio. Para un historiador es una secuencia de eventos. Pero para nuestro análisis, el tiempo es una matriz matemática donde cada acontecimiento tiene un código de identificación único. Y esto nos lleva a la pregunta que dejamos abierta. ¿Por qué Jesús esperó 30 años? ¿Por qué vivir en completo anonimato, como un carpintero en una aldea olvidada, antes de dar el primer paso público? Para descifrar el factor tiempo, le dimos a la inteligencia artificial Axioma la tarea de sincronizar todos los calendarios históricos, datos astronómicos y crónicas políticas del siglo I.
La meta era entender qué había de tan especial en aquel momento. La respuesta no estaba en una única variable, sino en una convergencia perfecta de múltiples relojes, todos sonando al mismo tiempo. El proceso comenzaba por el reloj biológico. El evangelista Lucas menciona que Jesús tenía cerca de 30 años cuando comenzó. ¿Por qué esa edad? La neurociencia moderna nos muestra que el cerebro humano, específicamente las áreas responsables de la planificación estratégica, el control de impulsos y la toma de decisiones complejas, solo termina de formarse completamente entre los 25 y 30 años. A los 30 años, un hombre alcanza la cumbre de su capacidad física e intelectual. Es el florecimiento de la fuerza. Jesús no se presenta para su misión como un joven idealista ni como un anciano cansado. Entra en escena en el momento de máxima eficiencia biológica de un ser humano. Le ofrece a Dios su apogeo, no sus obras. Simultáneamente, corría el reloj cultural y religioso. El número 30 no es aleatorio, es un código de acceso en la cultura judía. En los textos del Antiguo Testamento, la edad para que los levitas, los servidores del templo, asumieran sus plenas funciones era de 30 años. Antes de eso, era solo entrenamiento. José en Egipto tenía 30 años cuando se presentó ante el faraón y se convirtió en gobernador. El rey David tenía 30 años cuando comenzó a reinar sobre Israel. El profeta Ezequiel tenía 30 años cuando vio los cielos abrirse. El análisis identifica un patrón claro, un protocolo de madurez. En el mundo antiguo, un hombre con menos de 30 años no tenía autoridad para enseñar en público. No sería tomado en serio. Jesús, aun siendo quien era, se somete a esta ley social. No usa atajos divinos para acelerar el proceso. Espera a que el cronómetro terrenal llegue a la marca correcta. Esto nos lleva a los 18 años de silencio, el periodo entre los 12 y los 30 años. ¿Qué hizo durante todo ese tiempo? La conclusión es que no fue un tiempo de espera pasiva, sino de calibración activa. Para ser el redentor de la humanidad, era necesario primero vivir la experiencia humana por completo. Necesitaba saber el peso de un martillo, el dolor en los músculos después de un día de trabajo, el precio del pan, cómo ríen las personas en las bodas y lloran en los funerales. Fue un periodo de inmersión total en la condición humana, no de forma teórica, sino empírica. A los 30 años, ese proceso de integración estaba completo. Su naturaleza humana estaba totalmente formada, lista para la misión que vendría. Es una demostración de paciencia casi incomprensible, tener todo el poder del universo y pasar 18 años solo trabajando, observando y esperando la señal. Finalmente, estaba el reloj político. Aquel momento histórico no fue elegido al azar. El mundo vivía bajo el gobierno de Tiberio, un emperador sombrío y paranoico que gobernaba Roma desde su exilio en la isla de Capri a través del miedo y la delación. Poncio Pilato, su representante en Judea, era un administrador brutal que despreciaba las tradiciones locales y estaba siempre listo para aplastar cualquier señal de rebelión. Herodes Antipas, el gobernante de Galilea, era una marioneta de Roma, viviendo en el lujo mientras el pueblo se empobrecía. Y en la cima de la estructura religiosa, Anás y Caifás comandaban el templo como un negocio familiar, una mafia que había secuestrado la fe. Axioma clasifica este período como un punto de máxima entropía. El poder político en manos de tiranos, el poder religioso en las de corruptos y el pueblo desesperado. La oscuridad era casi total. Desde el punto de vista de la teoría de sistemas, el mundo antiguo estaba en una fase de inestabilidad crítica, al borde del colapso o de un reinicio. Es exactamente en ese momento, en el punto más oscuro de la noche, cuando aparece la luz. Dos relojes biológico, cultural y político estaban perfectamente alineados. El hombre estaba en su apogeo, la cultura estaba lista para escucharlo, y la oscuridad del mundo clamaba por una luz. La probabilidad de que todo esto ocurriera por casualidad es mínima. Fue un plan ejecutado con precisión. El tiempo individual era el correcto, pero ¿y el tiempo global?
¿Estaba el mundo en su conjunto preparado para que este mensaje se esparciera? La respuesta estaba en la infraestructura dejada por el propio imperio que lo oprimía. El reloj personal de Jesús estaba en hora, y el reloj político del mundo apuntaba a la medianoche. Pero había un tercer cronómetro, uno de escala global, que también necesitaba estar perfectamente sincronizado. El apóstol Pablo, más tarde, llamaría a esto la plenitud de los tiempos. No era una frase poética, era una descripción técnica de un momento único en la historia cuando el mundo por primera vez estaba interconectado de una forma que hacía posible la diseminación de una idea a alta velocidad. El Imperio Romano, con toda su brutalidad, había, sin quererlo, construido la infraestructura perfecta para el mensaje que estaba a punto de ser lanzado. Por primera vez, existía una red global. La llamada Pax Romana, la paz romana, significaba que las fronteras entre las naciones conquistadas estaban abiertas. Los viajes eran relativamente seguros. Los piratas que infestaban el mar Mediterráneo habían sido eliminados. Miles de kilómetros de calzadas de piedra, las famosas vías romanas, conectaban España con Siria, Bretaña con Egipto. Eran arterias que permitían que ejércitos, mercaderes y, crucialmente, nuevas ideas se movieran con una rapidez nunca antes vista. Además de las calzadas, había un idioma común. El griego koiné era la lengua del comercio y de la cultura en toda la mitad oriental del imperio. Una persona podía hablar en una pequeña aldea de Galilea y su mensaje sería comprendido por un filósofo en Atenas o un comerciante en Alejandría sin necesidad de un traductor. Había también un sistema legal unificado que creaba un ambiente predecible para las interacciones humanas a través de vastas distancias. El mundo, que antes era un mosaico de tribus y reinos aislados, se había convertido en una única red conectada. La inteligencia artificial modeló la situación para entender la importancia de este factor. Si Jesús hubiera venido 100 años antes, el mundo sería demasiado caótico, con guerras constantes y fronteras cerradas. Su mensaje difícilmente habría salido de Judea. Si hubiera venido 100 años después, el imperio ya estaría en su lento proceso de decadencia, con las calzadas deteriorándose y la seguridad disminuyendo. La ventana de oportunidad era estrecha. Aquel final de la década de los 20 del siglo I era el momento de oro, el pico de conectividad del mundo antiguo. La red estaba activa y lista para transmitir datos. Solo faltaba el contenido. Y para cerrar el ciclo, existía el reloj más antiguo y misterioso de todos, el reloj profético. Los textos judíos antiguos, especialmente el libro de Daniel, contenían cálculos complejos sobre la llegada de un Mesías. Alimentamos a Axioma con estas secuencias numéricas, tratándolas no como teología, sino como un conjunto de datos cronológicos. El sistema hizo el cálculo, partiendo del decreto para reconstruir Jerusalén y siguiendo las 70 semanas de años descritas en el texto. La conclusión fue puramente matemática. El cronómetro profético, con una precisión desconcertante, apuntaba exactamente a aquel periodo, el final de los años 20 del siglo I. Los estudiosos de la época lo sabían. La atmósfera de expectación que se cernía sobre Judea no se basaba solo en la esperanza o la desesperación, se basaba en las matemáticas. Habían hecho los cálculos, el plazo se estaba agotando. Las manecillas del reloj antiguo habían llegado a su destino. Si el Mesías no aparecía en ese momento, entonces las profecías eran falsas. La tensión era máxima. El pueblo miraba al horizonte, esperando una señal, y entonces llegó. En el momento exacto en que todos los relojes, el biológico, el cultural, el político, el global y el profético, se alinearon en un único instante. La probabilidad de que una convergencia tan perfecta fuera fruto del azar, según el análisis del sistema, es astronómicamente baja. Era un plan, un guión inmenso, escrito a lo largo de siglos que llegaba a su clímax. El lugar estaba definido. El catalizador, Juan, estaba en posición. El protagonista, Jesús, estaba listo. El tiempo había llegado. Todos los vectores del espacio y del tiempo
convergían en aquella orilla fangosa del río Jordán. Ahora la cuestión cambiaba de dónde y cuándo a qué. ¿Qué es exactamente lo que le sucede a la materia cuando su propio creador entra en ella? ¿Qué le sucede al agua? Estamos a la orilla del río. Las coordenadas están fijadas, el tiempo está sincronizado y el protagonista está a punto de entrar en escena. Entre él y el inicio de una nueva era existe un elemento físico, el agua. Pero el agua es una anomalía. La inteligencia artificial nos recuerda que el óxido de hidrógeno es una de las sustancias más misteriosas del universo. Desafía algunas leyes básicas. En su forma sólida, como hielo, es más ligera que en su forma líquida, y es por eso que el hielo flota, permitiendo que la vida continúe bajo las superficies congeladas. Tiene una capacidad inusual para absorber calor y es considerada el disolvente universal. Pero para nuestra investigación, otra propiedad es aún más importante: su capacidad para almacenar información. Existe una hipótesis científica de que el agua puede retener y transmitir información a través de cambios en su estructura de clústeres. Las moléculas de agua se agrupan en patrones geométricos complejos que pueden reorganizarse bajo la influencia de campos externos, como campos magnéticos, sonoros y quizás incluso mentales. Esta idea nos ayuda a entender por qué, en casi todas las civilizaciones antiguas, desde la India hasta Egipto, el agua se usaba como un medio para lavar no solo la suciedad física, sino también la culpa y el error. Es un conocimiento intuitivo de la humanidad. El agua parece absorber la información negativa, reiniciando el estado de un objeto o persona. En el contexto judío de Juan el Bautista, esto se manifestaba en el ritual de la mikvé. Un análisis de los textos antiguos muestra que la mikvé era un tanque de inmersión ritual. Para ser válida necesitaba contener una cantidad mínima de agua viva, es decir, agua de fuente natural, como la lluvia o un río. El agua traída en cubos se consideraba muerta. El ritual consistía en que una persona ritualmente impura, por ejemplo, después de tocar un cadáver, se sumergiera completamente. Por un segundo, bajo el agua, la persona no respira. Es una simulación de muerte, una vuelta al útero de la cual se emerge renovado. Juan el Bautista radicalizó este ritual, sacó a la gente de los tanques de piedra de Jerusalén y la llevó al agua corriente, turbia y viva del Jordán, y cambió el significado. Ya no se trataba de limpiar una impureza ritual, era un bautismo de arrepentimiento. La palabra griega utilizada, baptizo, no significa rociar. En su uso clásico, describía el acto de sumergir una tela en tinte o el hundimiento de un barco. Era una inmersión total que cambiaba la naturaleza del objeto. Un pepino sumergido en salmuera se convierte en un pepinillo. Una tela sumergida en tinte se vuelve de color. Una persona sumergida en el arrepentimiento se convierte en otra criatura. Esto crea una paradoja inmediata. El protocolo de la mikvé funciona así. Un objeto sucio entra en el agua limpia. La suciedad pasa del objeto al agua. El objeto sale limpio y el agua queda sucia. Es una ley de